Mientras tanto, nosotros, mientras todo esto se define, mientras tenemos que esperar a que mañana se den los partidos, vamos a hablar de ciclismo. Lo tenemos en línea a Adolfo Carrizo en el día de su cumpleaños. ¿Cómo andas, Adolfo? ¿Todo bien? Feliz cumpleaños. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes para vos. Bueno, muchas gracias y el saludo también para toda la gente de Mar del Plata y para los colegas del equipo. Bueno, ¿cuánto cumplí? ¿22? Un poquito más. Ah, bueno, dejémoslo ahí, no es Ni relevante. hablar, ni hablar. No es relevante el dato y que se queden con la idea del 22, ¿no? Que está bien. Bueno, Adolfo, hubo actividad este fin de semana. Después vamos a hablar un poquitito, porque sé que sos palabra autorizada en todo sentido en ese tema de lo sucedido aquí en Mar del Plata en la Ruta 226. Pero primero quiero que nos comentes un poco lo que fue el argentino de menores y juveniles, ¿no? Que se desarrolló este fin de semana. Exactamente. Campeonato argentino de las categorías menores, que se extienden hasta los juveniles, obviamente. Estamos hablando de que entre los 12 y 17 años Ujú. son los chicos que han estado compitiendo en este certamen. Se desarrolló nuevamente en el Velódromo Ciudad de Esperanza. Digo nuevamente porque el argentino de pista de mayores del año pasado también había visitado el Velódromo de Esperanza. La última vez que los juveniles habían competido en esa ciudad de Santa Fe había sido allá por el 2002, 2003. Hacía muchísimo tiempo que los chicos no visitaban una pista que realmente se recuperó y afortunadamente quedó muy linda. Recordemos que en su momento Santa Fe y toda esa zona estuvo afectada por inundaciones bastante importantes, que bueno, como en este caso el velódromo se encuentra en alguna zona un poco baja, el velódromo también estuvo bajo agua, pero afortunadamente, y como muchas veces decimos, ¿no? Antes se construía por ahí con mejores materiales, entonces eso hizo que pese a estar varias semanas o un par de meses con mucha agua el velódromo, no se agrietara, no se rompiera, no sufriera nada el asfalto de la pista, ¿sí? Ujú. En donde se desarrollan las competencias. Entonces, bueno, una vez que se pudo desagotar y con algunos trabajos de parquización, tanto adentro como afuera, para evitar futuros inconvenientes, se lo ha podido restablecer y lo hemos podido ya disfrutar en 2 ocasiones. Bien. Bueno, ¿y cómo fue deportivamente la cuestión? Bueno, deportivamente hay que destacar a la delegación de Junín. Ha sido la mejor en cuanto a lo que es el general del campeonato argentino: 6 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Dentro de ese equipo de Junín hay que destacar el trabajo de Agustín del Negro, que ya hace rato que viene pisando fuerte dentro de la categoría. Tuvo el año pasado la posibilidad de estar representando a Argentina tanto en el campeonato panamericano como en el campeonato mundial, uno en México, el otro en Suiza. Así que bueno, realmente destacada la tarea del Negro. Mari Sierras partió con un buen equipo y quedó en el tercer lugar del medallero. Logró 3 medallas de oro, 4 medallas de plata, 1 medalla de bronce. Y dentro del equipo de Mari Sierras hay que destacar a Lucas Vilar, que si bien es oriundo de Mar de Ajó, compite usando la casaca de Mari Sierras, que es la federación o la regional que tiene asiento en la ciudad de Mar del Plata. Logró 2 de las medallas, o mejor dicho, participó en las 3 medallas de oro, ¿sí? Ujú. Que logró la regional Mari Sierras, pues fue campeón en la prueba de velocidad a nivel individual, fue campeón en el keirin y fue también campeón en la velocidad olímpica, en donde compuso equipo con Federico Gómez y Santiago Luna, 2 jóvenes de la ciudad de Dolores. Y después participó en una de las medallas de plata, ya que logró el segundo puesto en la prueba del kilómetro. Después, para destacar el trabajo de Alan Celentano de Balcarce y Arián Echeverry de Monte, que fueron medalla de plata en la prueba Madison, y la cuarteta, la persecución por equipos, que tuvo a Celentano y a Echeverry, a Brian Ramírez, que ya había sido medalla de plata en la prueba de Scratch, también lo tuvo siendo medalla de plata en la prueba de persecución por equipos, y a Jorge Sacuzzi, quien fue el único marplatense que logró traer medallas. Lo hizo en la persecución por equipos con una de plata y con una de bronce en la prueba por puntos. Otros que estuvieron en el equipo fueron Matías Rosales, Axel Oronó, los 2 marplatenses, y Magalí Aguirre, también representante de Balcarce, que fue la única de las damas que estuvo dentro del equipo. Bien, bueno, en materia cuantitativa tuvimos en definitiva todos los grandes protagonistas. En cuanto a lo cualitativo, ¿es una buena cosecha para Marisierras? Sí, sí, es una buena cosecha porque, a ver, en los últimos 2 años, por lo menos a nivel de los campeonatos de menores y juveniles, el número de la delegación que integra el equipo de Marisierras ha sido un poquito más grande
sí que lo que veníamos en el último lustro, por decirlo así, ¿no? Los últimos 5 o 6 años por ahí venía costando un poquito más entre los juveniles. En estos últimos 2, la camada que quedó ha sido un poco más importante en cuanto al número, pero también ha sido importante en cuanto a la calidad. Yo te decía del corredor del negro, que fue una de las figuras de este campeonato, que el año pasado estuvo compitiendo a nivel internacional con la selección. También Lucas Vilar, que fue una de las figuras de Mari Sierra, también ha sido una de las figuras del campeonato, ¿no? Un corredor que se saca 3 medallas de oro, 1 de plata, y que, hay que decirlo, el año pasado también estuvo compitiendo tanto en el Campeonato Panamericano de México como en el Mundial que se desarrolló en Suiza. Entonces, son chicos ya grandes, son chicos que ya vienen con experiencia, que ya vienen con un currículum importante. No tiene solamente que ver con la presencia de estos chicos que ya van pasando a ser figuras, sino también con la manera en la que se van involucrando los que han sido corredores o los que siguen siendo corredores o han sido chicos hasta hace muy poco, ¿no? O sea, hoy por hoy, uno de los que está a cargo de esta delegación que ha participado en el Campeonato Argentino de Juveniles es Agustín Freise, que Agustín Freise sigue corriendo, todavía no tiene 30 años, y hasta hace un par de años atrás nosotros hablábamos de él en categoría sub-23, en categorías juveniles, y hoy ya lo tenemos trabajando para alentar, para conducir, para guiar un poco a los más chicos. Entonces, esa cercanía en edad con el que por ahí le pones el título de entrenador o de técnico, me parece que también juega a favor de que los chicos se vayan metiendo, de que se vayan involucrando, y de que la comunicación en definitiva sea más cercana entre el ciclista y el entrenador, porque en este caso el entrenador sabe bien lo que le pasa porque entrena todos los días y muchas veces entrenan con ellos. Claro, bueno, sí, es un dato destacable y tiene que ver también con el éxito deportivo a futuro. De allí del argentino, ¿algo más destacable, Adolfo, para comentar? Del argentino, para resaltar el trabajo de Valentina Luna, quien batió, siendo dama de categoría menor, batió un récord que llevaba un par de añitos, y de acuerdo a lo que tiene que ver con su futuro, me parece que va a seguir dando que hablar, porque ya hizo una marca que está muy cercana a corredoras que son 2 o 3 años más grandes que ellas. Así que veremos qué es lo que sucede el año que viene, ¿no? Si el año que viene puede revalidar eso. Por ahí en cuanto al ciclismo, hay que dividir un poco lo que son los varones de las chicas, porque las chicas por ahí es como que el cuerpo de la mujer es como que va cambiando distinto, a veces por ahí no ven en el deporte lo mismo que puede ver uno de los varones, entonces van cambiando y van buscando de meterse a estudiar o ese tipo de cosas. Entonces hay que ver cómo la gente que está trabajando con ella puede ir llevándola arriba de la bicicleta y haciéndola que siga haciendo su actividad estudiantil, por decirlo de alguna forma, pero que siga sabiendo que es un proyecto muy importante en lo que tiene que ver con el ciclismo argentino entre las damas, pero no solamente argentino, sino que tiene proyección a nivel internacional. Claro, bueno, estaremos atentos entonces a este nombre que planteás como una de las posibilidades latentes que tiene hoy por hoy el ciclismo en un presente ya para este tipo de campeonatos, pero también en un futuro inmediato. De allí, de este campeonato, ¿algo más? Del campeonato nada más. Bueno, me gustaría escucharte, la verdad, porque se han vivido horas bastante complejas acá en Mar del Plata. Mucha gente que, sin ser yo especialista en ciclismo, ni mucho menos, preguntaba por la salud de los ciclistas que fueron atropellados allí en la ruta 226 y bueno, lamentablemente también el fallecimiento de Carlos Oronó, el estado del resto de los ciclistas. Esto es algo que no es nuevo, Adolfo, que ya incluso lo hemos hablado en algún momento, lo hemos charlado y que no sé si es fácil de encontrar también una solución en torno a este tema. No sé vos qué pensás o qué te transmiten los propios ciclistas con los cuales incluso se ha salido a entrenar en esos mismos lugares, ¿no? Mira, es un tema delicado. Primero que nada, fuera de lo que vos comentabas allí, de lo que fue el fallecimiento de Carlos Oronó, hay que decir que todavía aguardamos y rezamos, pues la realidad que lo conocemos y es un amigo dentro de esta familia que tenemos en el ciclismo, porque aunque parezcamos que somos muchos, nos conocemos todos porque no somos tantos. Uh-huh. Osvaldo Campero ya ha sido trasladado a una de las clínicas céntricas allí en la ciudad de Mar del Plata. Se le han practicado estudios un tanto más complejos que en el GIGA, pero
todavía guardamos, ¿sí? Los médicos han planteado que de a poquito lo van a ir estabilizando y le van a ir quitando todo lo que tiene que ver con anestésicos y demás para que pueda despertarse y ver cómo va reaccionando, porque obviamente primero hay que ver cómo se encuentra él con él mismo y después hay que comunicarle lo que ha pasado en definitiva, ¿no? Es el que ha quedado en una situación un tanto más complicada. El resto de los chicos, algunos con fracturas, Sebastián Bouzas ha sufrido fractura de tibia y peroné y de una clavícula. Lo más complicado es la parte del shock emocional, pero se encontraba fuera de peligro y bueno, después el resto de los chicos afortunadamente se encuentran bien, han sido solamente raspones, algún golpe un tanto más complicado, pero ningún golpe a nivel de la cabeza que pueda comprometer su salud de cara al futuro. Uh-huh. En cuanto al tema de las rutas, es una situación complicada, una situación delicada que la conocemos hace mucho. El ciclista asume un riesgo cada vez que sale a entrenar, lo hacemos todos, pero la realidad es que yo también lo practico al deporte asiduamente y hoy viviendo aquí en Buenos Aires, los lugares para salir a entrenar son muy complicados y generalmente muy peligrosos, ¿sí? Por la cantidad de tráfico que hay aquí. En Mar del Plata el lugar que más se usa es el de la ruta 226 y es una autovía que es un tanto compleja. Generalmente las banquinas, o por lo menos hasta donde yo recuerdo, tenían esos pianitos por los cuales con la bicicleta no puedes ir, la banquina tampoco está de punta a punta, se va interrumpiendo en distintos tramos, entonces eso te va obligando a que te subas con la bicicleta a la ruta. O sea, se buscó en algún momento la opción de hacer la bicisenda que comunica Mar del Plata con Santa Clara. Alguien tuvo la feliz idea de ponerle como esas balas de cañón en el medio, y la realidad es que cuando uno va en bicicleta, cuando uno va entrenando, no va a 10 kilómetros por hora. Uno en entrenamiento va arriba de los 35 o 40 kilómetros por hora y chocarse con algo que está en el piso estático es un golpe realmente muy violento, se rompe material que es caro. Entonces, bueno, la mejor opción siempre termina siendo la ruta, aunque muchas veces para el automovilista no sea así, o para la ley no sea así, pero lamentablemente para nosotros como ciclistas, y pensémoslo sobre todo en deportistas que tienen que entrenar 5 o 6 horas, a veces 7, en plena temporada de verano arriba de la bicicleta, porque es lo que demanda después el cuerpo a la hora de ponerse en competencia. No se pueden hacer 7 horas adentro del velódromo Julio Polet, no se pueden hacer 7 horas. No sé cuál será la situación actual del circuito de Parque Camet. Recuerdo que tenía una parte que estaba muy complicada y que era bastante inseguro. Tampoco se pueden hacer 7 horas dando vueltas en la ciudad, porque es más o menos lo mismo que salir a la ruta, teniendo en cuenta que también está el tema de los semáforos y toda la reglamentación que tiene el tránsito, y el tránsito mismo que tiene una ciudad como Mar del Plata, que hoy por hoy es una ciudad ya con un tráfico muy importante. Entonces, la mejor opción termina siempre siendo salir a la ruta, tomar sus recaudos, tratar de salir en grupos, tener cuidado. Sí entiendo que lo que pasó el viernes pasado fue una situación medio particular, una fatalidad, por decirlo de alguna forma, pero lamentablemente tampoco hay una concientización de parte de los automovilistas. A nosotros, así como cuando un camionero o un chofer de colectivo sale a la ruta porque tiene que viajar, toma sus recaudos porque sabe que la familia lo está esperando, a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, nosotros también en muchos casos quedan madres, padres, hermanos, mujer, hijos, a la espera de que uno regrese a casa, y no es grato encontrarse con estas noticias, ¿no? A nosotros la noticia incluso nos llegó en pleno campeonato, y Ricardo, el sobrino de Carlos, estaba en el campeonato acompañando a su hijo que había ido a competir por segunda vez en el campeonato nacional. Entonces también tenés eso, a veces estar a distancia, encontrarse con ese tipo de cosas. Es muy difícil y lamentablemente no se toma conciencia. No se sabe que el ciclista no va a ser incluido dentro de la regulación o de la reglamentación de las leyes de tráfico, ¿sí? Porque no va a pagar peaje. Entonces
lamentablemente al que concesiona una ruta no le sirve, porque también hay que evaluarlo desde ese lado. O sea, esto también tiene un trasfondo que en definitiva se traduce en dinero. El que hace la ruta o el que concesiona la ruta está pensando en la recaudación, y el ciclista no le sirve para eso. Pero no por eso no por eso está bueno que estén los carteles que indican la prohibición de que se ande en bicicleta, porque a ver, hay mucha gente que tiene que moverse quizás entre Sierra de los Padres y la Laguna de los Padres y no tiene otro vehículo. Entonces no está bueno decir, no pueden ir en la ruta, entonces lo tiro, le paso cerca, le hago un fino y me río porque es gracioso. O sea, hay cosas que hoy por hoy ya me parece que hay que empezar a evaluarlas desde otro lugar y tratar de trabajar en consecuencia a eso, ¿no? Tratar de generar una campaña, tratar de concientizar un poco sobre lo que pasa. El ciclista, de cierta forma, también sabe que no puede ir en la ruta, cuando la ruta está abierta, como si fuera cuando va compitiendo con una ruta cerrada, con por lo menos una vía completa para él solo, ¿sí? El ciclista sabe que a lo máximo puede ir de a dos, uno a la par del otro y el resto todos atrás, pero manteniendo esa misma formación para que los vehículos que tengan que pasar puedan pasar. Uno a veces también busca esa formación para ser un poco más visible, esa es la realidad. O sea, los colores de ropa que se usan, los colores de bicicleta, toda la indumentaria está pensada también para que los vehículos puedan verla, porque se sabe que hay una diferencia de velocidad importante, pero vuelvo a insistir en lo que dije al principio. O sea, cuando el ciclista sale a entrenar, normalmente no va a menos de 35 o 30 kilómetros por hora, y si bien no es una velocidad acorde a la de los vehículos, pero es una velocidad que está muy por encima de lo que pueda andar una persona normal o una persona que usa la bicicleta simplemente para desplazarse. Claro, sí, no, es una velocidad completamente distinta y por eso me parece que lo mejor sería legislar al respecto, pero estamos lejos, me parece, de esa situación, y por eso nos encontramos también con el contrapunto del automovilista que te dice, bueno, pero la ruta no tiene que andar, y el ciclista que te dice, bueno, pero no tengo otro lugar para andar, ¿no? Y con ese contrapunto no llegamos nunca a nada, porque en cierto punto los dos tienen razón, está claro, y por eso hay que encontrar el espacio para que una cosa pueda convivir con la otra, y no necesariamente en el mismo espacio, ¿no? Esto de tener una bicisenda bien mantenida, de tener un espacio para que se puedan recorrer ciertas distancias, juntarse con los ciclistas, porque no solo son los ciclistas, Adolfo, también, ¿no? Muchos deportistas se entrenan arriba de una bici, como el caso también de los patinadores, de los triatletas, no es solamente aquel que hace ciclismo propiamente dicho, ¿no? Sí, a ver, la gente que hace tría, la gente que hace patín, yo recuerdo de muchas veces saliendo a entrenar con el resto de los chicos ahí en Mar del Plata, cruzárnoslos a los hermanos Rosso que iban pedaleando hasta Laguna de los Padres, sí. Y su deporte es totalmente distinto. O sea, ellos iban simplemente a pedalear, iban pedaleando porque era, por un lado, más económico, por otro porque les servía entrar en calor, y pues en definitiva, a nivel de entrenamiento, les permitía después tener una mayor oxigenación para el deporte que ellos practican, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que te decía, o sea, ellos lo hacían como transporte, y preferían ir en bicicleta. Entonces te encontrás con que no es solamente apuntar al ciclista. Hay muchísima gente que lo hace por calidad de vida, por estar mejor, hay gente que lo hace por una cuestión de salud, hay gente que lo hace porque le gusta el deporte, aunque no compita, y hay gente que lo hace porque no tiene al alcance otro vehículo, o sea, que no sea una bicicleta. Claro. Sí, es un tema sensible que da para un debate largo realmente, y para encontrar alguna solución me parece que no se ha llegado, porque no es sencillo tampoco hacerlo, y lamentablemente mientras tanto nos siguen pasando estas cosas puntualmente. Bueno, Adolfo, te agradezco que nos brindes este panorama, porque es un panorama distinto al que se puede escuchar en cualquier radio de Mar del Plata, porque vos sos periodista, pero además practicás el deporte y salís en esos pelotones, por lo tanto tenés una visión distinta del tema, y queríamos que quede claro también cómo lo están viviendo hoy estos temas los ciclistas, que son fundamentales, además de la información del campeonato argentino, que también era potable para estas horas. Te mando un abrazo grande y gracias por el tiempo, Adolfo. Otro para ustedes, Rodrigo, hasta luego. Que termine bien el cumpleaños, adiós. Los 22, ¿no? Está cumpliendo 22. Bueno, nos vamos a la pausa, ¿sí? 18-28. Vamos a darle un bloque.